Bueno, de parte de todo el Comité de Educación Continua, de parte de toda la dirección académica de este curso de próstata para Latinoamérica, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes a esta octava clase. Ya estamos llegando a la curva para entrar en la recta final, así que bueno, es para mí un enorme placer darle la bienvenida a Maritza Pavón, quien va a presentar a nuestra experta del día de hoy, y bueno, me quedo por el chat para atender cualquiera de sus necesidades. Luz. Gracias, Ismael. Buenas tardes para todos. Es un gusto. Vamos ya a nuestra octava clase del curso de Alas-Bin. Me complace presentar a la doctora Maritza Ramos, oncóloga médica del Instituto Nacional de Cancerología, con maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado en Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias por el Tecnológico de Monterrey, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos hablará el día de hoy sobre enfoque oncología, la parte oncológica en cáncer de próstata. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias, por la invitación. Muchas gracias a todos los que están conectados por su tiempo y su presencia en esta sesión. Vamos a hablar acerca, y muchas gracias por la presentación. Así que bueno, voy a empezar con la sesión. Vamos a hablar acerca de las estrategias del tratamiento en cáncer de próstata. Algunos puntos específicos vamos a dar como un resumen general de todo lo que vemos nosotros, los oncólogos médicos, a la hora o que tomamos en cuenta a la hora de dar un tratamiento sistémico para nuestros pacientes. Y bueno, esto es para, déjenme quitar esta parte, listo. Em, Esto es para recordar brevemente algo que ya seguramente han visto en las sesiones anteriores, ¿no? Las etapas al momento del diagnóstico del cáncer de próstata. Esto es lo que está reportado en Estados Unidos, donde ahí nos dicen que el 80% de los pacientes los diagnostican en etapas localizadas, ¿no? Y esto es importante porque también se relaciona directamente con la supervivencia de los pacientes, ¿no? Entre más temprana la enfermedad, mayor supervivencia. Sin embargo, en nuestro país, en México específicamente, es un poco diferente, ¿no? El porcentaje de los pacientes que tienen metástasis al momento de diagnóstico es más alto, hasta en un 40 o un 50%, por lo cual, bueno, tenemos mayor número de pacientes justo con metástasis desde el diagnóstico. Y estos son los sitios de metástasis más comunes que ustedes ya conocen, ¿no? 70% hueso, seguido por ganglios no regionales, hígado, pulmón y en menor porcentaje sistema nervioso central. Y en esta diapositiva les quise poner como un resumen prácticamente de cómo podemos nosotros o cómo encontramos a nuestros pacientes, ¿no? Ya vimos que en México, ¿no? Hasta casi la mitad de los pacientes, pues van a tener, como ven ustedes acá, metástasis al diagnóstico, por lo cual, bueno, pues nos vamos a un tratamiento de cáncer de próstata hormonosensible metastásico, ¿no? O también lo podemos diagnosticar en etapas más tempranas localizadas, donde pues de manera general se da un tratamiento definitivo y bueno, posteriormente puede haber alguna recurrencia bioquímica y en ese momento pues dar un tratamiento, ¿no? Y irnos hacia una enfermedad hormonosensible metastásica o incluso también tenemos los pacientes que son ya resistentes a la castración no metastásicos, que es en menor porcentaje, pero que también los vemos, ¿no? Y esto es para recordar brevemente cuáles son las características clínicas que nosotros tomamos en cuenta a la hora de dar un tratamiento sistémico en oncología. Y bueno, todavía nos seguimos basando por diferentes aspectos clínicos, que es pacientes de alto volumen y de alto riesgo, cómo los definimos, porque esto es muy importante justo a la hora de tomar decisiones en cuanto al tratamiento, ¿no? Sabemos que un paciente de alto volumen definido por el estudio Charted, ¿no? Es que cumpla uno de los siguientes criterios: que tenga más de 4 metástasis óseas y que una de estas esté en el esqueleto extraxial, o que tenga metástasis viscerales, y bueno, de alto riesgo, definido por el estudio Latitude, que cumpla 2 de 3 características, las cuales incluyen más de 3 metástasis óseas, metástasis viscerales o un Gleason igual o mayor a 8, ¿no? Y esto también sabemos que esto impacta justo en el pronóstico de los pacientes. Pueden ver ustedes como un paciente que tiene un bajo volumen tiene una supervivencia más alta, ¿no? A diferencia de un paciente
que tiene un alto volumen, donde la supervivencia pues prácticamente se nos disminuye hasta casi en un 50%, ¿no? Además, otra de las características clínicas que nosotros tomamos en cuenta pues es de acuerdo al momento de la presentación de las metástasis del paciente, ¿no? Si es sincrónico, ¿no? O metacrónico, o sea, aquellos pacientes que fueron diagnosticados en una etapa localizada y que posteriormente presentan metástasis. Esto sí también se ha visto que nos sirve de un factor pronóstico. Pueden ver ustedes esta gráfica de la supervivencia global, como aquellos pacientes que tienen una enfermedad sincrónica, pues la supervivencia es menor a diferencia de los que tienen una enfermedad metacrónica, ¿no? Y esto con una significancia estadística, por lo cual pues también lo tomamos como un factor pronóstico, ¿no? Y ahora bien, si ya justo englobamos estas características que les acabo de mencionar de alto, bajo volumen, sincrónico, metacrónico, pues prácticamente nos quedaríamos con estos 4 escenarios, ¿no? Donde claramente pueden ver, por ejemplo, de su lado izquierdo, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una enfermedad de alto volumen sincrónica, como esta supervivencia, hasta aquí está en rojito, es mucho menor, ¿no? A diferencia de aquellos pacientes, si nos vamos al extremo de la derecha, que está aquí en verde, aquellos pacientes con metacrónicos y de bajo volumen, como esta supervivencia pues prácticamente se duplica, ¿no? Entonces, justo es de esta combinación de estos factores que les acabo de mencionar. Hay algunos otros factores que se ha demostrado también que impactan, ¿no? En la supervivencia del paciente, como lo es la disminución del antígeno prostático. Si bien nos ayuda justo en el diagnóstico, en el seguimiento, y también es importante, ¿no? Que lo sigamos solicitando, y sobre todo también cuando hacen el NADIR. Aquí, por ejemplo, en este estudio vimos que aquellos pacientes que tienen un NADIR de AP menor o igual a 0.2 tienen una mejor supervivencia, a diferencia de aquellos pacientes que no alcanzan este valor de 0.2 nanogramos por mililitro, y esto impacta tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global, como lo vemos en esta gráfica de aquí abajo, ¿no? Entonces, pues también son datos que vamos viendo a la hora del seguimiento del paciente. Y es así como justo con estas características clínicas, pues tenemos diferentes escenarios, ¿no? De cómo poder tratar al paciente, de acuerdo a si es de bajo volumen, alto volumen, si es sincrónico, metacrónico. Y aquí también justo tratamos de que el tratamiento que damos sea individualizado de acuerdo a otras características clínicas, como lo es el estado funcional del paciente, las comorbilidades, ¿no? La edad, la expectativa de vida, y justo ya con toda esta mezcla de factores, pues es como definimos si el paciente le podemos dar un tratamiento en duplete o incluso tener un tratamiento intensificado con un triplete, ¿no? Y bueno, también una de las preguntas importantes es el tratamiento local, ¿no? A nivel de la próstata, ya hablando de cuando el paciente tiene metástasis, ¿no? Entonces, vamos a ver justo aquellos pacientes, ¿cómo se define una enfermedad oligometastásica? Es aquellos pacientes que tienen de 3 a 5 lesiones, ¿no? Óseas, ¿no? Así definiríamos una enfermedad oligometastásica, y justo en estos pacientes es donde podemos considerar dar un tratamiento de radioterapia a pesar de ser metastásicos. Y esto, bueno, también un poquito que se hace sentido por el efecto abscopal, que justamente es el efecto que produce la radioterapia, ¿no? El cual tiene beneficio a que los pacientes tengan una mejor, una mejor respuesta a los tratamientos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la evidencia que tenemos justo de dar un tratamiento local en un escenario metastásico sensible a la castración? Bueno, este es un metaanálisis que incluyó todos estos estudios que ustedes pueden ver aquí, pero que justamente incluyó la población de bajo volumen, ¿no? Entonces, justo en estos pacientes se vio como resultado de este metaanálisis que sí hay un beneficio de dar un control local a la próstata a pesar de tener enfermedad metastásica en aquellos pacientes que definimos como de bajo volumen, y esto con un beneficio a 5 años del 10%, ¿no? A diferencia de los que no se les daba este control local, ¿no? Entonces, creo que justo son estas otras estrategias de tratamiento aparte del tratamiento sistémico, ¿no? Que nos ayudan justo a ir prolongando la supervivencia de los pacientes. Entonces, al día de hoy, justo esta radioterapia
al primario, la dejamos solo para los pacientes de bajo volumen, ¿no? Metastásicos, pero de bajo volumen, y ya actualmente se están llevando algunos otros estudios como para evaluar si también se puede dar este beneficio de un control local en pacientes también de alto riesgo, ya que los estudios que hay hasta la fecha realmente pues no son tan contundentes. Por ejemplo, este estudio SWOG que se está llevando actualmente lo llevamos aquí en el instituto, ya es un estudio fase 3, estudio randomizado, que justo aquí se va a aleatorizar a los pacientes, también se incluyen pacientes tanto de bajo como de alto volumen, ¿no? Que finalmente aquí no sabemos cuál es el papel de dar un control a la próstata. Este estudio lo que va a hacer es que va a aleatorizar a que un brazo va a recibir el tratamiento sistémico convencional que le daríamos, y el otro brazo va a recibir, además del tratamiento sistémico, justamente aleatorizado, porque es un estudio aleatorizado, puede recibir un tratamiento local que consistiría en radioterapia o prostatectomía, y esto se decide bajo un equipo multidisciplinario para ver si el paciente es llevado a este control local con radioterapia o prostatectomía en caso de que se considere resecable por urología. Creo que ya estos estudios fase 3 randomizados pues son los que nos van a abrir como más el panorama, si podemos extender, ¿no? El control local a los pacientes también, por ejemplo, de alto volumen o de alto riesgo. Y ya como tal del tratamiento de cáncer de próstata sensible a la castración metastásico, esta ha sido como la evolución que ha habido, ¿no? Finalmente por ahí de los años 40 empezamos con el tratamiento de ADT, más o menos en el 2013, 2015 empezamos a utilizar la combinación de ADT más quimioterapia, ¿no? Ya para el 2017 los antiandrógenos de nueva generación tuvieron su papel, y bueno, en los últimos años algo de lo que se ha hablado mucho es acerca de la intensificación de tratamiento con un triplete que consiste en el ADT más docetaxel más un antiandrógeno de nueva generación. Y bueno, vamos a ver en qué casos podemos dar cada uno de estos tratamientos. Empezando con lo que tenemos de docetaxel, pues tenemos 3 estudios principales, que es el estudio GETUC, CHARTED y STAMPEDE, y justo estos estudios se engloban en este metaanálisis, ¿no? Donde se incluyeron más de 2,200 pacientes, que es la población de estos 3 estudios que les acabo de mencionar, y donde podemos ver cómo claramente hay un beneficio de utilizar ADT más quimioterapia en este contexto de la enfermedad, con un beneficio absoluto a 5 años en la supervivencia global del 11%, ¿no? Entonces, de manera general, ese es el beneficio que nos da utilizar la quimioterapia. Sin embargo, ya cuando vamos viendo ciertas características o vamos justo separando a los pacientes, pues parece que aquellos pacientes justo que son de alto volumen y sincrónico son los que más se benefician del uso de la quimioterapia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los de bajo volumen metacrónico, ¿no? Como lo podemos ver en esta gráfica. Entonces, a partir, bueno, de estos estudios es donde se posicionó la quimioterapia en conjunto con el ADT como una opción de tratamiento para estos pacientes en el contexto de sensible a la castración. Ahora bien, posteriormente ya vinieron los antiandrógenos de nueva generación. El primero que se utilizó fue la abiraterona, y aquí hay 2 estudios importantes, que es el estudio Latitude y STAMPEDE, justo que evaluó el beneficio de utilizar ADT más la combinación de abiraterona para estos pacientes, y podemos ver como resultados de estos 2 estudios cómo hay un beneficio en la supervivencia global, ¿no? De los pacientes al utilizar este antiandrógeno, en este caso fue abiraterona, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Este beneficio fue contundente. Pueden ver ustedes cómo hay aquí separación de las curvas en ambos escenarios. Y ya en el 2019 aparecieron otros antiandrógenos de nueva generación, como lo es enzalutamida y apalutamida. Específicamente de enzalutamida tenemos 2 estudios principales, que es el estudio ARCHES y el estudio ENZAMET, ¿no? Y vamos a ver los resultados con enzalutamida, pues realmente son muy parecidos a los resultados que tenemos con abiraterona, en cuanto a que la combinación de ADT más enzalutamida tiene beneficio en la supervivencia libre, en la supervivencia
supervivencia global con una disminución del riesgo de muerte de aproximadamente el 30%. También hay un beneficio en la supervivencia libre de progresión bioquímica y la supervivencia libre de progresión clínica también, ¿no? Y podemos ver justo cómo hay igualmente una separación de las curvas con una significancia estadística significativa y cómo a la hora de analizar o hacer el análisis de subgrupos de estos pacientes, podemos ver cómo tienen beneficio tanto los de bajo volumen como los de alto volumen también, ¿no? Y el estudio Titán, que es el estudio que evaluó a palutamida en este escenario de la enfermedad, vemos que también tuvo beneficio en cuanto a mejoría de la supervivencia global con una disminución del riesgo de muerte del 33%. También hubo un beneficio en la supervivencia libre de progresión radiográfica, ¿no? Con una disminución del riesgo de progresión radiográfica del 52%, como lo vemos aquí. Este estudio también incluyó pacientes tanto de bajo volumen como de alto volumen y también pacientes sincrónicos y metacrónicos, y la verdad es que pues prácticamente todos los pacientes se beneficiaron, ¿no? Aquí en esta tablita que les puse de su lado izquierdo podemos ver que el hazard radio, por ejemplo, para los pacientes sincrónicos de alto volumen es de 0.68 con una significancia estadística, pero que si nos vamos, ya vimos previamente que los metacrónicos de bajo volumen son los que de manera general tienen un mejor pronóstico. También hay beneficio justo de utilizar esta combinación de apalutamida con ADT, ¿no? Con un hazard radio de 0.22, ¿no? Y obviamente esto con una significancia estadística importante, ¿no? Y además algo que también se ha analizado en los estudios de los antiandrógenos, aquí específicamente en esta gráfica que ustedes pueden ver a su izquierda abajo, vemos cómo también se ha evaluado la calidad de vida de los pacientes y cómo hay una mejoría justo en cuanto a la calidad de vida al utilizar las combinaciones con antiandrógenos, ¿no? De manera general, esto es un resumen justo del beneficio de los antiandrógenos, tanto de ABI, ENSA y apalutamida en este escenario de la enfermedad, y los tres tienen beneficio en la supervivencia del paciente. Sin embargo, ¿cómo escogemos nosotros si tenemos estos tres medicamentos justo que tienen beneficio? Bueno, pues cómo nosotros vamos diferenciando a qué paciente le damos uno u otro, pues esto también tiene que ver con ciertos eventos adversos particulares de cada uno de los medicamentos. Por ejemplo, abiraterona, hay que hacer un seguimiento del potasio del paciente. Sabemos que abiraterona sí puede tener mayores eventos cardiovasculares, ¿no? Por lo cual un paciente con una antecedente de cardiopatía isquémica o demás, pues a lo mejor abiraterona no sería nuestra primera elección y pudiéramos utilizar enzalutamida o apalutamida, ¿no? Sin embargo, sabemos que abiraterona, por ejemplo, les da menos cansancio que a diferencia de los otros dos medicamentos, y que abiraterona también lo podemos utilizar en un contexto de tripletes, que lo vamos a comentar en un momento, ¿no? Enzalutamida, por ejemplo, tiene ciertos eventos adversos particulares como lo es a nivel cognitivo, sobre todo en pacientes que tienen antecedente de demencia, no sería el mejor medicamento, ¿no? O aquellos pacientes que tengan un historial de caídas, tampoco sería nuestra primera opción para este paciente. Y apalutamida en realidad es muy bien tolerado, también tiene sus particularidades de que hay que monitorizar, por ejemplo, un perfil tiroideo cada cierto tiempo, de manera basal y cada cierto tiempo, porque puede alterar el funcionamiento tiroideo. Entonces, pues no olvidar justo hacer este seguimiento, ¿no? También nos puede dar rash, pero es bastante bien tolerable. Y entonces, bueno, de acuerdo al perfil del paciente, a las comorbilidades, ¿no? Es como nosotros vamos escogiendo cualquiera de estos tres medicamentos que ya vimos que tienen beneficio en la supervivencia global. Y bueno, ya más recientemente, justo pues el uso de los tripletes, ¿no? De la intensificación del tratamiento se ha evaluado en dos estudios principales, que es el estudio PIS-1 y el estudio ARASENS. Se los puse aquí los dos juntos porque prácticamente tienen el mismo diseño, ¿no? Son pacientes de cáncer de próstata sensible a la castración metastásico, ¿no? Y el diseño del estudio es muy similar. Un brazo recibía ADT más docetaxel y el otro brazo recibía ADT más docetaxel más el antiandrógeno de nueva generación, en el estudio PIS-1 con apalutamida y en el estudio ARASENS con darolutamida, ¿no? Y pueden ver cómo también tienen resultados muy similares a lo que voy, es que ambos benefician la supervivencia global del paciente, ¿no? Con más o menos una disminución del riesgo de muerte que va entre el 25 y el 30%, y ambos fueron estudios positivos para su objetivo primario, ¿no?
Ahora bien, por ejemplo, aquí en el estudio Arasens con darolutamina más docetaxel, justo también se evaluó o se dividió, ¿no? Y se analizó si a los pacientes de alto volumen que pueden ver a su izquierda y vemos cómo claramente hay un beneficio del triplete en estos pacientes que son de alto volumen, una disminución del riesgo de muerte de aproximadamente un 31%, y del lado derecho pueden ver a aquellos pacientes de bajo volumen, como pues no se ve tan claro, ¿no? Este beneficio a la hora de utilizar un triplete, ¿no? Entonces, es algo justo que también nosotros tomamos en consideración a la hora de dar un triplete. La verdad es que los pacientes de bajo volumen no sería nuestra primera opción, sino que lo dejaríamos justo para pacientes que tienen o que sabemos de manera general que el pronóstico es más desfavorable. En ese caso es cuando utilizamos o intensificamos el tratamiento con un triplete, ¿no? Y bueno, así es como en el cáncer de próstata sensible a la castración tenemos diferentes opciones de tratamiento. Ya vimos los dupletes con los antiandrógenos de nueva generación, pues realmente han tenido beneficio en la supervivencia global, y ya con la llegada de los tripletes, pues los dejamos o los analizamos para aquellos pacientes, sobre todo que son de alto volumen, alto riesgo y sincrónicos, ¿no? Que tienen pues un pronóstico más desfavorable. Ahora bien, esto salió en el Congreso de ESMO, que es el Congreso Europeo de Oncología, ¿no? El mes pasado, en septiembre. Algunas otras estrategias que se están evaluando es el estudio Upfront PSMA, que es un estudio fase 2 que justo evalúa la combinación de docetaxel más lutecio PSMA versus docetaxel en este escenario de sensible a la castración metastásico. A estos pacientes básicamente eran dos grupos. Un grupo recibía docetaxel más ADT 6 ciclos, como lo hacemos convencionalmente en un escenario de sensible a la castración, y el otro brazo recibía dos ciclos de lutecio y posteriormente el docetaxel por 6 ciclos, ¿no? Y el objetivo primario del estudio, o bueno, que se planteó este estudio fue el PSMA, el AP, perdónenme, el AP indetectable a las 48 semanas. En cuanto a las características de los pacientes, pueden ver ustedes cómo realmente la mayoría o casi todos los pacientes eran pacientes de alto volumen, ¿no? Y en cuanto al objetivo primario, que fue el AP indetectable a las 48 semanas, podemos ver que es un estudio que cumplió este objetivo primario, dado que la combinación de docetaxel más lutecio, en este brazo justo el 41% de los pacientes tenían AP indetectable a las 48 semanas versus el 16% en el brazo de docetaxel solo, ¿no? Esto con una significancia estadística, por lo cual pues es un estudio positivo para su objetivo primario. Ahora bien, también se analizó justo la supervivencia libre de progresión por AP y la supervivencia libre de enfermedad de resistente a la castración. Podemos ver cómo hay una separación de las curvas y cómo hay un beneficio en el duplete en ambos escenarios con una significancia estadística, ¿no? También la supervivencia libre de progresión radiográfica de su lado izquierdo, ¿no? Vemos cómo también hay una separación de las curvas, y bueno, en cuanto a supervivencia global, no fue o no tuvo una significancia estadística este beneficio, ¿no? Entonces, finalmente aquí los autores concluyen justo que son nuevas estrategias que se están que se están considerando, ¿no? Sabemos que pues lutecio lo tenemos bien descrito para los pacientes que son resistentes a la castración, ¿no? Posteriormente ya del uso de algún antiandrógeno de quimioterapia, pero que bueno, ahorita ya se están evaluando en escenarios todavía más tempranos, ¿no? Finalmente es un estudio fase 2, pero creo que tiene muy buenos resultados y creo que es interesante conocer esta información. Ya también salió el artículo completo justo el mes pasado, ¿no? Con estos resultados que les acabo de mencionar. Y bueno, algo muy importante también que debemos considerar para nuestros pacientes con cáncer de próstata es el riesgo cardiovascular, ¿no? Sabemos que por sí sola la utilización de ADT, sabemos que con el paso del tiempo va aumentando este riesgo cardiovascular de los pacientes, y podemos ver cómo también hay una diferencia justo en utilizar, por ejemplo, los LHRH agonistas versus utilizar, por ejemplo, Degarelix, ¿no? Como este riesgo cardiovascular es
es menor, ¿no? Al utilizar, por ejemplo, Degarelix, ¿no? Entonces es bien importante que en la historia clínica, a la hora de ver a un paciente, valoremos también estos antecedentes, ya sea que tengan algún tipo de infarto, algún tipo de EBC o que tengan antecedente de angina, ¿no? Finalmente, si estos pacientes tienen alguno de estos antecedentes, pues es cuando las guías, ¿no? Estos algoritmos, porque ya también están descritos, justo nos dice que prioricemos justo utilizar Degarelix, ¿no? En lugar de utilizar un agonista LHRH, ¿no? Justo para disminuir este aumento en el riesgo cardiovascular con la utilización de ADT, ¿no? Y algo también que nosotros tomamos mucho en cuenta a la hora de dar estos tipos de tratamientos son las escalas geriátricas, ¿no? Tenemos muchos pacientes que son añosos y es importante justo evaluar inicialmente. Esto lo hacemos, por ejemplo, con una escala de G8, que es muy rápido, que utilicemos en la consulta, ¿no? Con ciertas características clínicas del paciente y de acuerdo a los puntos que sale, es como nos dice si debemos mandar a nuestro paciente a que tenga una evaluación geriátrica completa, ¿no? Y esto siempre lo debemos considerar previo al inicio de los tratamientos, ¿no? Además, también hacemos una valoración rápida del estado cognitivo de los pacientes, porque la verdad es que hay muchos pacientes que ya tienen un cierto grado de demencia y que a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta a los familiares, porque muchas veces dicen, bueno, es un paciente añoso, es un paciente que pues, ya se le pueden olvidar las cosas y no pasa nada, pero realmente cuando hacemos este tipo de estudios, es un mini-COG que es muy rápido, que lo hacemos en la consulta, nos damos cuenta si ya hay un grado de demencia que justamente nos ayuda a decidir si damos uno u otro tratamiento, ¿no? Y bueno, otro de los puntos de consideración especial es algunas alteraciones o moleculares, digo, en cáncer. Ustedes sabrán bien que hay ya diferentes en los últimos años, todo lo que es biología molecular. Realmente ha habido unos avances muy importantes. Prácticamente en todas las neoplasias ya hay alguna alteración driver que se pueda determinar. Y bueno, aquí también se ha evaluado justo algunas alteraciones específicas, ¿no? Como lo es TP53, que de manera general sabemos que tiene un peor pronóstico los pacientes, o por ejemplo algunas alteraciones o mutaciones de SPOP, donde inclusive el pronóstico de estos pacientes es mucho mejor al tener esta alteración, ¿no? Entonces también hay mutaciones tanto de pronóstico malo como de pronóstico bueno y que a lo mejor si tuviéramos, digo, esto también no se puede tener en todos los pacientes definitivamente, pero si tuviéramos la información a lo mejor también nos ayudaría a la hora de tomar decisiones, justo de cómo elegimos un duplete versus un triplete, pues justo es con todo lo que les acabo de mencionar, tanto las características clínicas, definitivamente un paciente de alto volumen sincrónico se beneficia de una intensificación de tratamiento con un triplete, ¿no? Pero a diferencia de un paciente de bajo volumen, ¿no? Donde metacrónico, donde sabemos que el pronóstico es mejor, pues a lo mejor con un duplete nos sentiríamos bastante bien. Pero no solo eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta algunas otras características. Un paciente con antecedente de neuropatía, que lo vemos muy común porque tenemos mucha población, pues que es diabética, ¿no? Que ya tiene una neuropatía importante por diabetes, pues la verdad es que utilizar un triplete con quimioterapia no lo haríamos, dado que daríamos más toxicidad, ¿no? O aquellos pacientes que también su estado funcional no es muy bueno o que por las escalas geriátricas también nos dice que la toxicidad por quimio pudiera ser importante, pues definitivamente un triplete no lo hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, algunas alteraciones mutacionales como es SPOP, por ejemplo, pacientes a lo mejor con un duplete nos sentiríamos bastante bien, a diferencia de aquellos pacientes que tienen TP53, que tienen pérdida de PTEN o que tienen pérdida de RB1, sabemos que el pronóstico es peor, por lo cual aquí sí priorizaríamos dar un tratamiento con un triplete o pacientes muy jóvenes, porque también la verdad es que aquí en cancerología ya estamos viendo pacientes muy jóvenes, ¿no? Incluso pacientes de 39 años, 30 y tantos años, ya los estamos viendo con cáncer de próstata. Obviamente, esos pacientes sabes que el pronóstico va a ser peor y pues aquí sí intentaríamos dar un tratamiento más intensivo, ¿no? Y bueno, de algunas otras estrategias ya en el escenario de resistencia a la castración, bueno, vamos a recordar brevemente cómo definimos un paciente resistente a la castración, pues tenemos que
medir la testosterona y que ésta esté menor a 50 nanogramos por decilitro y que cumpla alguno de los siguientes criterios, como lo es el aumento del antígeno prostático más del 25% y más de 2 nanogramos mililitro del nadir confirmado con un segundo valor 3 semanas o más después, ¿no? De este primer aumento o que tenga alguna progresión radiológica. Estos, entonces, si cumplen esta clasificación, pues ya diríamos que es un paciente resistente a la castración. Y bueno, aquí tenemos justo diferentes escenarios en el contexto de resistente a la castración, donde podemos encontrar pacientes inclusive que no tienen metástasis, que a lo mejor este porcentaje es bajo, pero que sí los vemos, ¿no? Y finalmente aquellos pacientes resistentes a la castración M0, algo que debemos considerar es el tiempo de duplicación del antígeno prostático, ¿no? Si es menor de 10 meses, pues hay diferentes estrategias de tratamiento que podemos utilizar, como son los antiandrógenos de nueva generación, ¿no? Finalmente, estos 3 estudios, justo aquí se los puse en conjunto porque prácticamente son los mismos criterios de inclusión, pacientes cáncer de próstata no metastásicos y con un tiempo de duplicación del antígeno prostático menos de 10 meses. Y de manera general, pues estos 3 estudios con estos 3 medicamentos, ¿no? Vemos cómo tienen un beneficio justo en la supervivencia de los pacientes, ¿no? Tienen una tasa de supervivencia global mayor, ¿no? A diferencia de si no diéramos los antiandrógenos de nueva generación, si solamente utilizáramos ADT, ¿no? Podemos ver cómo hay beneficio en la supervivencia libre de metástasis, justo que es uno de los puntos importantes, ¿no? Porque con esto pues disminuimos también dolor, ¿no? Mejoría de la calidad de vida de los pacientes, aumento de la supervivencia global y bueno, finalmente estos 3 estudios tuvieron beneficio para su objetivo que fue la supervivencia libre de metástasis. Podemos ver cómo en los 3 estudios hay una separación importante de las curvas con una significancia estadística, ¿no? Y bueno, ya el beneficio de los antiandrógenos de nueva generación en el contexto de cáncer de próstata resistente a la castración ya metastásico, en el escenario que vimos previamente fue el M0 o el no metastásico. Bueno, pues realmente tenemos medicamentos que se han estudiado, como lo es, por ejemplo, estos son los resultados de los estudios del lado izquierdo con abiraterona y del lado derecho con enzalutamida, ¿no? En aquellos pacientes que inclusive no hayan recibido docetaxel, sino que en contexto de resistencia a la castración de ADT pasaron a un antiandrógeno, pues sí hay beneficio en la supervivencia global, más o menos una disminución del riesgo de muerte que va entre el 17 al 19% al utilizar un antiandrógeno de nueva generación como una primera línea ya en un contexto de resistencia a la castración. Ahora bien, también hay algunos estudios que han estudiado estos antiandrógenos después de docetaxel, es decir, que en un escenario de resistencia a la castración o hayan utilizado docetaxel como una primera línea y bueno, ya en una segunda línea resistente a la castración metastásico, pues también hay un beneficio con los antiandrógenos con una disminución del riesgo de muerte que va del 26 al 37%, ¿no? Como pueden ver ustedes en esta gráfica que les puse aquí, ¿no? Entonces, tanto en primera como en segunda línea, pues tenemos este beneficio de los antiandrógenos. Ahora bien, algunas otras de las consideraciones especiales o de los nuevos medicamentos que hemos estado utilizando son los inhibidores de PARP, ¿no? Realmente los inhibidores de PARP también ya los consideramos a la hora de dar un tratamiento para nuestros pacientes, ¿no? Y finalmente sabemos que dentro de las alteraciones que más se solicitan es la presencia, o ver si tienen la presencia del paciente de BRCA1 o BRCA2, que son los que se están asociados más a cáncer de próstata. Sin embargo, no son las únicas alteraciones moleculares en este escenario, sino también tenemos algunas otras como lo son ATM, como lo son CHEK2, como lo son PALB2, que también se pueden encontrar en nuestra población, ¿no? Y que también se pueden beneficiar o se ha visto que justo esta deficiencia o estos genes de deficiencia de la reparación del DNA justo pudieran también verse beneficiados al utilizar algunos de estos inhibidores de PARP, ¿no? Que finalmente sabemos que también es importante
ver qué pacientes son como los que tienen un mejor perfil. Definitivamente BRCA1, BRCA2 está claro el beneficio, pero no dejar de lado estas otras alteraciones de la reparación a nivel del DNA que también se puede, en los cuales también los podemos utilizar estos inhibidores de PARP, ¿no? Sobre todo CHEK2, sobre todo PALB2, ¿no? Y bueno, hay algunas otras estrategias dentro de esta enfermedad de resistente a la castración metastásico. Esto también salió el mes pasado en el Congreso Europeo de Oncología, que este es un estudio fase 3 que utiliza la combinación de enzalutamida con radium 223. Vamos a ver cómo es el diseño del estudio. Fueron pacientes justo en el escenario de resistente a la castración y pacientes que tuvieran metástasis óseas, que fueran asintomáticos o moderadamente sintomáticos, ¿no? Que no hubieran recibido, obviamente, un tratamiento previo con enzalutamida o con radio 223, perdón, y estos pacientes se aleatorizaron a dos grupos. Un grupo recibía enzalutamida monoterapia, ¿no? Como normalmente lo haríamos, y el otro grupo recibía la combinación de enzalutamida más el radium 223, y aquí se daba cada 4 semanas por 6 ciclos, y el objetivo primario del estudio fue la supervivencia libre de progresión radiológica, ¿no? Vemos dentro de las características basales de este estudio cómo se utilizó, bueno, estos pacientes en el 30% de los casos ya había utilizado docetaxel, pero no había utilizado, por ejemplo, enzalutamida, ¿no? Vemos como la mitad de los pacientes, bueno, el 42% de los pacientes tenían más de 10 lesiones óseas, ¿no? Y vamos a ver justo de acuerdo. De manera general se planeó que los pacientes recibieran los 6 ciclos de radium. Podemos ver que casi el 90% justo logró realizarse estos 6 ciclos de radium, y ya como tal, en cuanto a los resultados, podemos ver que fue la supervivencia libre de progresión radiográfica. Podemos ver que la combinación de enzalutamida más radio 223 tuvo un beneficio, ¿no? O sea, cumplió con el objetivo primario, ¿no? Estos son los datos que ellos reportan a 24 meses, como a 24 meses el 36% de los pacientes en el brazo de enzalutamida seguían sin progresar, y que este porcentaje es más alto a la hora de utilizar la combinación, hasta un 45%, ¿no? Para la combinación, obviamente, en cuanto a meses, fueron 19.4 meses versus 16.4 meses, una disminución del riesgo de progresión de aproximadamente el 30%, y esto tuvo una significancia estadística, ¿no? En cuanto a la supervivencia global, ¿no? de este estudio, podemos ver cómo sí hay una diferencia también, ¿no? Cómo hay una separación de las curvas a la hora de utilizar esta combinación de tratamiento. Podemos ver que la supervivencia fue de 42 meses en el brazo de enzalutamida con radium versus 35 meses en el brazo solo de enzalutamida, una disminución del riesgo de muerte del 30% y una significancia estadística, ¿no? Todo a favor de la combinación. Y bueno, finalmente son nuevas estrategias que también se están evaluando, ¿no? Esto también acaba de salir, pues hace el mes pasado estos resultados. La verdad es que, como ustedes pudieron ver, tanto en el escenario de sensible a la castración como en el escenario de resistente a la castración, realmente las combinaciones de tratamiento es lo que cada vez se ha visto más para los pacientes, justo en una búsqueda de mejorar los desenlaces oncológicos, y que bueno, que estas combinaciones, ¿no? Con los radiofármacos, pues parecen ser que tienen un beneficio, ¿no? Hay algún otro estudio, este ya es un estudio fase 3, digo, hay un estudio fase 2, ¿no? También en el contexto de resistente a la castración, justo, ¿no? Del estudio ENSAPE, que también es con enzalutamida, ¿no? Más el radiofármaco, y que también hubo beneficio, ¿no? Finalmente ese todavía es un estudio fase 2, aquí ya tenemos algunos estudios fase 3 con diferentes radiofármacos, y bueno, pues probablemente la tendencia vaya a las combinaciones, ¿no? Ya a manera de conclusión, justamente, es entender
que tenemos que tomar en cuenta diferentes factores, ¿no? Tanto clínicos, ¿no? Sobre todo propios de la enfermedad, como lo es alto volumen, bajo volumen, pero también propios del paciente, ¿no? Estado funcional, comorbilidades, ¿no? También tenemos que tomar en consideración cuáles son los posibles eventos adversos de los diferentes medicamentos que damos, tanto quimioterapia como antiandrógenos, para ver en cuál sería el mejor tratamiento para nuestros pacientes, dado que tenemos pues cada vez más, esto es afortunado, ¿no? Pero cada vez tenemos más medicamentos que se van incorporando a este tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata. Entonces, justo tenemos que hacer evaluaciones iniciales, ¿no? Tenemos que ver si el paciente ya tiene antecedentes cardíacos, porque a veces no se toman en cuenta, e incluso en pacientes jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hay paciente que vi 51 años, ¿no? Con cáncer de próstata sensible a la castración, justo que mi opción de tratamiento, como era de alto volumen, pues quería darle en el instituto solo para dar el triplete, ¿no? El ADT más quimio, solo tenemos abiraterona, ¿no? Y que a la hora de hacerle, pues pedirle todos sus estudios iniciales, entre esos estudios iniciales también se les pide un electrocardiograma, por ejemplo, y a la hora de revisar el electrocardiograma, pues tenía ahí como antecedentes de un antecedente isquémico, ¿no? A la hora de preguntarle al paciente fue así como que, oye, ¿tú tienes algo cardíaco? Bueno, sí, como que me dijeron, pero en realidad pues nunca le di seguimiento, ¿no? Y finalmente sí tenía un antecedente de una isquemia cardíaca, ¿no? En ese caso, por ejemplo, a pesar de querer utilizar un triplete porque por la propia enfermedad, pues realmente merecía utilizar un triplete, pues sabemos que utilizar abiraterona sí nos pudiera aumentar este riesgo cardiovascular, ¿no? Y a lo mejor ya no sería el mejor candidato, a pesar de que por la enfermedad sí lo sea, ¿no? Entonces, justo tenemos que ir, al menos nosotros de manera basal, pues sí pedimos a los pacientes justo un electrocardiograma, ¿no? Tenemos que hacer una buena historia clínica, les hacemos estas escalas geriátricas para los pacientes mayores para ver si requieren o no esta valoración geriátrica completa. La verdad es que afortunadamente en nuestro hospital pues sí contamos con un geriatra que nos pudiera justo ayudar, ¿no? A mejorar las condiciones del paciente y a lo mejor hacerlo candidato a terapias más intensificadas, ¿no? Sé que a lo mejor no en todos los lugares es posible, pero bueno, sí se trata justo de hacer cada vez más estos tratamientos de manera multidisciplinaria, no solamente el oncólogo, no solamente el urólogo, sino inclusive pues tomar en consideración pues la parte de geriatría, de cuidados paliativos, ¿no? E incluso pues también obviamente radioterapia es algo importante, ¿no? ¿En qué contexto damos la radioterapia? Bueno, pues lo dejamos o está limitado en un contexto metastásico, pero solamente en aquellos pacientes de bajo volumen, ¿no? Tenemos ya diferentes opciones, el duplete o el triplete, pues justo considerando todo lo que les acabo de mencionar, ¿no? También los medicamentos que son los inhibidores de PARP ya están disponibles, digo, no están disponibles en todos lados, la verdad es que nosotros tenemos poca disponibilidad, pero aquí lo importante es que ya debemos empezar a buscar justo no solamente alteraciones de BRCA1 y BRCA2, sino también algunas otras alteraciones de reparación del DNA, ¿no? Que sabemos que también pueden ser candidatos, ¿no? A utilizar estos medicamentos de IPARP y bueno, las combinaciones que están saliendo con los radiofármacos, creo que es importante irlas considerando, ¿no? Si bien ahorita solamente lo tenemos en el contexto de resistente a la castración, pues parece que todas estas combinaciones, esto de intensificar los tratamientos, pues se van posicionando en etapas más tempranas de la enfermedad, ¿no? Y bueno, de mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si alguien tuviera algún comentario o alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Doctora Maritza, muchísimas gracias por su excelente conferencia, muy clara, muy completa. Esto es un reto para nosotros y como médicos nucleares tenemos mucho que aprender. Es un universo muy grande en pacientes generalmente de edad que tienen muchas comorbilidades y que pues a veces se hace más complejo el tratamiento. No sé si haya preguntas desde la, desde la audiencia. Yo tengo una pregunta.
Algunos artículos hablan de que cada vez que se cambie el enfoque terapéutico en estos pacientes, es ideal hacer estudios genéticos. ¿Cuál es su concepto sobre eso? Y hablan de que pues el ideal es la biopsia líquida. Fíjate que esto es muy variable de acuerdo al tumor del cual estemos hablando, ¿no? Finalmente, sabemos que la biopsia líquida cada vez más está tomando su valor, ¿no? Sin embargo, hasta el momento, el gol estándar sigue siendo en tejido, pero también depende qué busquemos, ¿no? Alteraciones somáticas que son propias del tumor, alteraciones germinales que ya son pues derivadas no del tumor, sino del paciente, ¿no? Entonces, digo, también hay que ver qué buscamos o si buscamos mutaciones de resistencia, que eso también es importante irlo considerando. Realmente lo que más utilizamos es el tejido, pero la biopsia líquida ya cada vez se ha visto que hay una concordancia muy importante con el tejido, ¿no? Entonces, lo que nos limita la biopsia líquida es que no en todos lados se realiza, ¿no? Los costos todavía, o no en todos lados se tiene el kit y todo lo que se requiere para hacer biopsia líquida, pero ya cada vez se está perfeccionando más pues este procesamiento para la biopsia líquida. Entonces, probablemente en unos años pues ya vaya a ser similar. Si tú ves las guías oncológicas, ahorita sí te ponen todavía que priorices el tejido, pero bueno, hay pacientes que no se les puede realizar en tejido, ¿no? Hay algunos tumores que es más difícil obtener tejido como tal tumoral y entonces pues lo que nos queda es la biopsia, o sea, lo que nos queda, pero realmente ya se ha visto que tiene muy buena concordancia. Entonces, creo que sí, cada vez su papel va a ir aumentando mucho más. Y bueno, la verdad es que tiene diferentes utilidades, ¿no? Ahorita ya en algunos otros tumores se está utilizando, por ejemplo, el ctDNA residual posterior a un tratamiento quirúrgico. Entonces, si el paciente tiene ctDNA positivo, se le da tratamiento adyuvante. Si el paciente no tiene ctDNA, pues se deja en vigilancia. Entonces, cómo todo esto también nos va a ir cambiando cómo vamos a tratar a los pacientes, ¿no? Al día de hoy también es una realidad que no se tiene disponible en todos lados, ¿no? A pesar incluso de estar en un hospital grande, tampoco es que lo tengas disponible para todos, pero creo que esa es nuestra limitación, pero la verdad es que es una pregunta muy interesante porque sí, efectivamente la biopsia líquida cada vez está tomando un papel más importante. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta dentro del público? Nos invitamos a realizar las preguntas que puedan tener a la experta, aprovechar estos minutos que le quedan, tan gentilmente cedidos por ella. Yo tengo otra pregunta mientras el público se anima. ¿Cuál es el enfoque del cáncer de próstata cuando hablamos ya de degeneración o comportamiento neuroendocrino? ¿Tiene un impacto en el enfoque en tripletas, dupletas, en ARPI1, ARPI2? ¿Cuál sería el enfoque? O sea, de manera general, pues sabemos que estos pacientes van a tener un comportamiento diferente, van a tener pues un pronóstico más desfavorable, ¿no? Obviamente también, por ejemplo, tenemos que sospechar justo este componente neuroendocrino, sobre todo pacientes que tienen mucha enfermedad y el antígeno bajito, ¿no? El antígeno prostático bajo. Entonces, la verdad es que ahí incluso a veces en lugar de pedir un PET PSMA lo pedimos FDG, ¿no? Que finalmente también nos ayudaría justo como a identificar esta desdiferenciación celular que se va teniendo, ¿no? Esto normalmente lo vemos un poquito más justo a las progresiones, ¿no? De los tratamientos, pero también hemos tenido pacientes con este componente desde el diagnóstico. El pronóstico sí es diferente, sí nos cambia justo utilizar o intensificar los tratamientos, ¿no? O sea, ahí sí el uso de la quimioterapia tiene todavía un papel muy fundamental, ¿no? E inclusive tenemos que
utilizamos esquemas de quimioterapia también un poquito diferentes, ¿no? A lo mejor hasta en combinación, justo para tratar de ser como más intensivos en el tratamiento, dado que el pronóstico es más desfavorable. Muchas gracias, doctora. La doctora Isabel Berrocal pregunta si conoce el porcentaje de tratamientos con lutecio PSMA y otras terapias que se estén realizando en INCAN. Excelente charla, muchas gracias. Sí, la verdad es que pues sí se utiliza, las respuestas han sido súper buenas. Pues la limitante que tenemos, pues es que los costos como todo, la verdad es que no tengo qué porcentaje de pacientes hemos tratado, o sea, del total de pacientes que vemos de cáncer de próstata, cada vez lo hemos utilizado más, eso sí es verdad. A veces, pues lo que llega a pasar en todos los hospitales es un poquito de desabasto y demás, pero bueno, cada vez se está utilizando más. Ahorita nosotros, pues lo dejamos en el contexto en el que está aprobado, ¿no? En el contexto de resistente a la castración, ¿no? Después de tratamiento con un antiandrógeno, justo es cuando ya nos planteamos utilizar lutecio. Ahí pues también ustedes sabrán, pues hay diferencias en los criterios de selección. Aquí, por ejemplo, tenemos o hicimos o bueno, como trabajamos de manera multidisciplinaria, justo pues tratamos de también valorar quién es el mejor candidato, dado que no tenemos para todos, ¿no? Entonces, justo aquellos pacientes con subs altos, ¿no? Incluso a algunos también se les hace el estudio de FDG, ¿no? Como en los criterios de los estudios con lutecio, que también tienen tanto el PET-PSMA como FDG. Entonces, tratamos como de seleccionarlos, pues para que tengan una mejor respuesta. La verdad, quien yo creo que les puede decir el porcentaje exacto es el doctor Osvaldo, que yo sé que les va a dar la siguiente sesión. Entonces, ahí sí, ahí le pueden atacar con esas preguntas. Muchas gracias, doctora. Una pregunta en cuanto a los ARPIs. ¿Cuándo cambiar, o sea, diferentes generaciones de ARPI, esas generaciones o ese cambio de un ARPI, del ARPI de primera generación a segunda generación, es indicación por progresión, es indicación por efecto secundario, es indicación porque tiene mejor resultado cuando se da en dupleta o tripleta? Mira, la verdad es que justo sí hay algunos estudios que nos han enseñado que, por ejemplo, o sea, utilizar apalutamida y después utilizar enzalutamida, o sea, esa secuencia realmente no sería lo mejor, dado que el beneficio es muy limítrofe. Realmente, si utilizamos un ARPI, a la progresión del paciente, nuestro mejor tratamiento sería cambiar completamente, ya sea quimioterapia, ya sea docetaxel, cabazitaxel, lutecio, lo que tengamos, pero hacer esta secuencia de un ARPI y después otro ARPI, realmente el beneficio es muy limítrofe, no lo hacemos. Si bien es cierto que en algunos casos, la verdad es que también tenemos pacientes como muy respondedores de mucho tiempo, donde ya prácticamente nos agotamos, pues el ARPI, el docetaxel, el cabazitaxel, inclusive a lo mejor, no sé, lutecio o radium, lo que hayamos tenido, y el paciente sigue teniendo muy buen estado funcional, pues es cuando pensamos utilizar un rechallenge, pero realmente es porque ya no hay otra cosa, pero de manera general no se hace esta secuencia de antiandrógeno con antiandrógeno. Ok, muchísimas gracias, doctora. Sí, y pues con las terapias de lutecio ya estamos viendo terapias, indicación de terapias como el trabajo de los australianos antes de prostatectomía, o sea, empezar mucho antes de la resistencia a la castración, y yo creo que vamos a tener un abanico de procedimientos que combinados con ustedes, los oncólogos y los urólogos, vamos a lograr, pienso que muy buenos resultados. Sí, justo, yo creo que se está moviendo todo, ¿no? A etapas más tempranas. Ahí ya después el reto también es, híjole, si le di ya todo al inicio, ¿no? Como en los tripletes, ahora qué le voy a dar, que son los retos que estamos viendo, ¿no? Pero la verdad es que afortunadamente pues surgen otras cosas, ¿no? Entonces, sí, justo, son retos que vamos teniendo. Muchísimas gracias. No sé Bueno, si hay sí, algún comentario. Ismael. no, le agradecen su tiempo y la excelente charla que usted nos presentó, doctora Maritza. Así que bueno, cerraríamos el día de hoy, el módulo de hoy.
nos reencontraríamos la semana que viene con 2 profesionales, 2 expertos más. Y bueno, los convidamos a todos no solo a seguir participando del curso, sino que bueno, a basarse en la bibliografía que los expertos también arduamente nos compartieron, que vayan a la bibliografía, que repasen la clase, esta ponencia y las ponencias pasadas y puedan llegar a hacer algún tipo de pregunta o consulta más allá de las referencias que siempre piden. Así que bueno, de nuestra parte, agradecer a la experta del día de hoy, Maritza Ramos, muchísimas gracias por tu excelente presentación, por tu tiempo, tu dedicación y tu deferencia. Luz, Maritza Pavón, también agradecerte a ti por estar aquí gestionando toda la parte académica de la charla y bueno, a todos ustedes por haber participado. Desde Uruguay y del Comité de Educación Continua, les damos a todos las muy buenas noches o buenas tardes. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Excelente conferencia, doctora, muy gentil. Buena tarde a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Bye. Chao. Ay, gracias.